Y si te dijera que lo que más temes es justo lo que más atraes, que cada pensamiento obsesivo, cada miedo no resuelto, cada recuerdo que tratas de olvidar, en realidad está moldeando tu realidad, no es magia, no es coincidencia, es algo mucho más profundo. En los próximos minutos, te mostraré por qué la atención no solo te conecta con el mundo, sino que lo crea. Quédate, porque al final de este video podrías descubrir la llave para salir de ese ciclo que repites una y otra vez. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que experimentas tu vida. Capítulo 1. El lenguaje invisible de la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten una y otra vez en tu vida? ¿Por qué atraes a las mismas personas? ¿Enfrentas los mismos conflictos o sientes que, sin importar cuánto te esfuerces, todo permanece igual? La respuesta puede estar en algo tan simple y al mismo tiempo tan poderoso como tu atención. No hablamos de esa atención distraída que damos mientras revisamos el teléfono o hacemos varias cosas a la vez. Hablamos de la atención real, profunda, sostenida, emocional, la que dirigimos a nuestros pensamientos más recurrentes, a nuestros temores más persistentes, a nuestros deseos más intensos. Esa atención, invisible e intangible, es la que moldea la estructura misma de nuestra realidad. Desde hace siglos, culturas milenarias como la de los yogis en India o los monjes budistas han hablado de la observación como herramienta transformadora. No porque sea una práctica pasiva, sino porque observar es dirigir energía. ¿Y dónde va la energía? Crece la vida. La física cuántica moderna incluso empieza a insinuar esto, que la conciencia del observador afecta el resultado del experimento, que la realidad, en su estado más esencial, no está fijada, sino que responde al enfoque que la conciencia elige. Ahora bien, en nuestro día a día no necesitamos entender fórmulas para comprobar esto. Solo tenemos que mirar lo que sucede cuando enfocamos nuestra atención en algo. Si piensas constantemente en tus problemas, ellos parecen crecer. Si te obsesionas con lo que no tienes, la carencia se hace más evidente. Pero si te concentras en oportunidades, comienzas a verlas donde antes solo había obstáculos. Y esto no es magia, es dirección energética. Es una ley tan real como la gravedad, aunque más sutil. Imagina que tu atención es como el sol. Donde lo enfoques, eso florece. Pero si siempre estás iluminando el miedo, el conflicto o el recuerdo del dolor, ¿qué crees que va a crecer? Nuestra realidad no es fija, es moldeable, es un reflejo, un espejo dinámico de aquello a lo que más atención le damos. Y este espejo no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo refleja aquello en lo que te enfocas con mayor intensidad. Cuando comprendes esto, algo cambia. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Te das cuenta de que eres, en gran medida, el creador del escenario en el que te mueves. Por eso, este viaje comienza aquí, con la conciencia de que tu atención no es solo una herramienta, es una fuerza creativa. Un lenguaje silencioso pero potente que habla directamente con la realidad. En el próximo capítulo, exploraremos con más profundidad qué tipos de atención existen y cómo cada uno tiene un efecto distinto en tu mundo interno y externo. Porque no toda atención es igual, y entender esto puede marcar la diferencia entre vivir atrapado en ciclos repetitivos o comenzar a crear la vida que realmente deseas. Capítulo 2. Polar o neutral, el poder oculto de tu enfoque. Ahora que entendemos que la atención es la llave maestra que moldea nuestra realidad, es momento de ir un paso más allá. Porque no toda atención es igual. Existen distintos tipos de enfoque, y cada uno actúa como una fuerza con consecuencias muy diferentes. Para comprenderlo, imagina por un momento que la atención es como la luz. Hay luces que calientan, que iluminan, que nutren. Pero también hay luces que queman,
que ciegan, que deforman lo que vemos. Nuestra mente opera con dos tipos fundamentales de atención: la atención polar y la atención no polar, también llamada neutral. La atención polarizada es aquella que contiene juicio, emoción, carga. Es el tipo de atención que dice esto es bueno o esto es malo. Cuando la usamos, estamos empujando o atrayendo energéticamente. Tiene dos caras, positiva y negativa. Pero no te confundas. Que algo sea positivo no significa que sea constructivo por sí solo. La atención polar positiva se da cuando nos enfocamos en algo desde el deseo, la admiración, el entusiasmo. Mientras que la polar negativa se manifiesta cuando lo hacemos desde el rechazo, el miedo, la preocupación o el enojo. Y aquí viene algo importante. El universo no distingue entre las dos. Si estás constantemente diciendo, no quiero que me pase esto, me aterra esta situación, ojalá no vuelva a suceder, estás generando exactamente la misma energía que si lo desearas, porque tu enfoque está ahí. Estás regando con atención la posibilidad misma de eso que temes. Es como si tu energía no entendiera el no. Solo entiende que estás hablando mucho de eso, que lo estás sintiendo, visualizando, experimentando una y otra vez dentro de ti. Entonces lo replica. Del otro lado está la atención neutral, la no polar. Esta es una atención que no juzga, no etiqueta, no empuja ni rechaza. Simplemente observa. Es la atención del testigo silencioso, la que dice, esto está ocurriendo, sin agregarle un guión dramático encima. Cuando adoptamos esta forma de observar, lo que nos duele comienza a disolverse. ¿Por qué? Porque lo que nos atrapa emocionalmente solo tiene poder sobre nosotros cuando le respondemos con polaridad, con miedo, con rabia, con negación o apego. La atención neutral no lucha contra lo que ocurre, y al no resistirse, no lo alimenta. Al no alimentarlo, lo deja morir. Y eso es un giro de 180 grados en la forma en que solemos vivir. Porque estamos acostumbrados a reaccionar. Si algo nos hiere, lo rechazamos. Si algo nos gusta, nos aferramos. Y en ambas situaciones, nuestra atención queda secuestrada por esa experiencia. Pero, ¿qué pasaría si aprendieras a mirar tu vida como si fueras el cielo, y las experiencias fueran nubes pasajeras? ¿Qué pasaría si tuvieras la capacidad de ver incluso tus heridas sin polarizarlas? No se trata de volverte frío o indiferente. Se trata de dejar de ser esclavo de tus emociones y empezar a usarlas como señales, no como cárceles. Esto no significa que debas evitar sentir. Sentir es natural, pero lo que transforma tu realidad no es lo que sientes, sino cómo diriges tu atención a eso que sientes. Ahí está la diferencia. Cuando cultivas atención neutral ante tus miedos, tus errores, tus recuerdos dolorosos, estos pierden fuerza. Dejan de tener poder sobre ti porque ya no reaccionas. Ya no te sumergen. Simplemente los ves, los comprendes, los dejas estar. Y luego los dejas ir. Entonces, el enfoque que eliges en cada momento no es trivial. Es la semilla de lo que vendrá. Cada pensamiento cargado de juicio o emoción intensa está escribiendo el guión de tus próximos días. Pero cada vez que eliges observar sin juzgar, estás liberando espacio para crear algo distinto. En el próximo capítulo vamos a ver cómo el miedo, cuando no es visto con neutralidad, puede convertirse en un creador silencioso de realidades no deseadas. Y sobre todo, cómo puedes comenzar a liberarte de ese ciclo. Porque una cosa es tener miedo, y otra muy distinta es vivir desde el miedo. Capítulo 3. Cómo el miedo crea más miedo y cómo liberarte. Vivimos en un mundo donde el miedo está por todas partes. Lo vemos en las noticias,
Lo sentimos en las calles, lo llevamos en el cuerpo casi sin darnos cuenta. Es sutil, silencioso y profundamente contagioso. Pero lo que muchos no saben, o prefieren no ver, es que el miedo no solo se experimenta, también se reproduce. Cada vez que alimentamos un pensamiento temeroso, cada vez que nos resistimos a una emoción incómoda, le estamos dando más fuerza. Y esa fuerza no se queda quieta. Se convierte en acción, en creencia, en reacción automática, en una realidad que nos atrapa y se repite. ¿Te ha pasado que, por más que intentas cambiar de camino, acabas en relaciones similares, con los mismos conflictos o enfrentando los mismos bloqueos una y otra vez? Esto no es casualidad, es programación emocional. Es el resultado de una atención secuestrada por la energía del miedo. Lo más curioso es que el miedo no necesita tener razón para dominarte. Solo necesita que lo creas posible. Y una vez que lo crees, lo empiezas a ver en todas partes. Imagina este ejemplo. Alguien tuvo una experiencia dolorosa en el amor. Fue traicionado, herido o decepcionado. Años después, cree estar sanado, pero su atención sigue enfocada en evitar que eso vuelva a ocurrir. No busca amor con libertad, sino con desconfianza, con cautela. Su mente escanea a cada persona nueva en busca de señales de peligro. ¿Y qué sucede? Termina trayendo el mismo tipo de historia. No porque quiera sufrir, sino porque sigue vibrando en el miedo a sufrir. Y lo mismo ocurre en todas las áreas de la vida. Cuando tenemos miedo al fracaso, tomamos decisiones tímidas. Cuando tememos perder algo, nos volvemos controladores. Cuando tememos no ser suficientes, actuamos desde la necesidad. Y todo eso se convierte en el terreno fértil para que nuestros temores se hagan realidad. Así es como el miedo crea más miedo. Pero aquí viene la parte más importante. No necesitas eliminar el miedo para transformarte. Solo necesitas dejar de alimentarlo. El miedo crece en la oscuridad, en el silencio, en la negación. Pero se disuelve cuando lo llevas a la luz de la conciencia, cuando lo observas sin rechazarlo, cuando lo aceptas como parte de ti, sin convertirlo en tu dueño. Y aquí es donde entra el poder de la atención neutral. Cuando sientes miedo, puedes hacer algo radicalmente diferente a lo que siempre hiciste. Puedes quedarte con él. No correr. No distraerte. No disfrazarlo de optimismo forzado. Solo sentirlo, observarlo, respirarlo, y poco a poco descubrir que el miedo, cuando no se resiste, no te destruye, te enseña. Es en esa quietud interior donde se rompe el ciclo, donde dejas de reaccionar como antes y empiezas a elegir. Porque ahora ves al miedo como lo que es, una emoción pasajera, no una sentencia. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? No necesitas luchar contra tu sombra. Solo necesitas mirarla a los ojos, porque cuando la ves, ya no actúa a tus espaldas. Esta es la clave para dejar de vivir en piloto automático, atrapado en tus viejas heridas. Y es también la puerta de entrada al siguiente paso de esta transformación, la aceptación. En el próximo capítulo vamos a explorar cómo aceptar profundamente lo que ocurre, incluso lo que más temes. No es rendirse, sino liberarte del control que eso tiene sobre ti. Porque aceptar no es resignarte, es recuperar tu poder. Capítulo 4. El arte de aceptar para transformar. Aceptar. Una palabra tan sencilla y a la vez tan incomprendida. Muchos creen que aceptar significa rendirse, significa renunciar, significa dejar que las cosas sigan mal, pero nada de eso es verdad.
Aceptar no es claudicar. Aceptar es mirar la realidad tal como es, sin disfrazarla ni pelear con ella. Es decir, esto está ocurriendo. Esto es lo que hay ahora. Y desde esa claridad, entonces sí, puedes transformarlo. El problema es que estamos entrenados para hacer justo lo contrario. Cuando algo no nos gusta, lo resistimos. Lo negamos. Fingimos que no nos afecta. Lo combatimos con pensamientos positivos o lo ocultamos bajo una sonrisa forzada. Pero lo que resistes, persiste. Y cuanto más lo rechazas, más energía le das, más espacio ocupa dentro de ti. Aceptar, en cambio, corta ese ciclo, porque donde hay aceptación, no hay lucha. Y donde no hay lucha, el dolor pierde su combustible. Piénsalo así. Si estás en medio de una tormenta, gritarle al cielo no la detendrá. Cubrirte los ojos tampoco hará que desaparezca. Pero si dejas de luchar contra la lluvia, puedes empezar a buscar un refugio, o incluso bailar bajo el agua. Aceptar no cambia la situación, cambia tu relación con ella. Y eso, en sí mismo, cambia todo. La aceptación verdadera no es mental, es profunda. Es sentir en tu cuerpo y en tu alma que eso que ocurrió, ocurrió. Que eso que duele, duele. Que eso que perdiste, ya no está. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas dejar de negarlo. Y aquí viene algo poderoso. Cuando aceptas plenamente una situación, dejas de darle importancia exagerada. No porque ya no te importe, sino porque dejas de tratarla como si fuera el centro de tu universo. Dejas de alimentarla con ansiedad, con culpa, con miedo. Y cuando eso sucede, te liberas. Te liberas para empezar a enfocar tu energía en lo que sí quieres construir. Porque mientras estés atrapado en resistir lo que es, no tendrás espacio para lo que puede ser. Imagina por un momento que enfrentas el peor escenario posible en tu vida, el miedo más grande que puedas imaginar. Ahora, en vez de luchar contra esa idea, la abrazas, la aceptas como una posibilidad, la respiras, y te das cuenta de algo sorprendente. Sigues vivo. El mundo no se acaba. Tú no te desmoronas. Y en esa aceptación profunda, todo se reordena. ¿Sabes por qué? Porque la energía que antes usabas para pelear, ahora queda libre. Libre para crear, libre para sanar, libre para avanzar. Aceptar es el primer paso de una alquimia poderosa. Es como quitar una piedra del camino para que el agua fluya. Es dejar de bloquear lo que la vida quiere mostrarte. Y aunque suene paradójico, cuando aceptas incluso la posibilidad de que las cosas salgan mal, dejas de vibrar en el miedo. Ya no te tiene atrapado. Ya no te persigue. Aceptar no es decir esto es lo que quiero, es decir, esto es lo que hay. Y desde ahí, desde ese suelo firme y sin ilusiones, puedes tomar decisiones mucho más sabias, más libres, más auténticas. Así que la próxima vez que algo te duela, no huyas. Quédate, respíralo, acepta y observa cómo esa herida, al ser reconocida, comienza a transformarse sola. En el siguiente capítulo veremos cómo ir aún más allá, cómo tomar aquello que parecía una tragedia y descubrir en él un regalo inesperado, una bendición disfrazada que podría cambiar el rumbo de tu vida. Porque sí, incluso en lo que más duele, puede esconderse una semilla de luz. Capítulo 5. Bendiciones disfrazadas. Reescribiendo el significado. A veces, lo peor que nos puede pasar es exactamente lo que necesitábamos. Sí, lo sé.
Suena casi ofensivo cuando estamos en medio del dolor, del caos, de la pérdida. Porque cuando algo nos rompe por dentro, lo último que queremos escuchar es que quizás esto tiene un propósito. Pero con el tiempo, y solo con el tiempo, podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de algo asombroso. Aquello que parecía un castigo, era en realidad una puerta, una que no habríamos abierto por voluntad propia, pero que nos llevó justo a donde necesitábamos estar. Aquí es donde entra el poder de reinterpretar lo vivido, de reescribir el significado de nuestras experiencias. Mira, los eventos en sí mismos son neutros. Lo que los convierte en buenos o malos no es lo que sucede, sino cómo los interpretamos. Y esa interpretación depende de nuestra atención. ¿Recuerdas los tipos de atención de los que hablamos antes? La atención polar negativa nos hace decir, esto es terrible, no debió pasar, es injusto. Y desde ahí, quedamos atrapados en el papel de víctimas, reviviendo el dolor una y otra vez. Pero hay una manera distinta, una forma más sabia, más madura, más liberadora de mirar las cosas. Y es preguntarnos, ¿qué posibilidad se esconde detrás de esto? ¿Qué me está enseñando? ¿Podría esto, de alguna forma, estar protegiéndome o redirigiéndome hacia algo mejor? No se trata de fingir alegría ni de negar lo que duele. Se trata de ampliar la mirada, de abrirnos a la posibilidad de que lo que ocurrió, por más absurdo o injusto que parezca, tiene un lugar dentro de una red más grande de sentido. Imagina que pierdes un trabajo que te daba seguridad, pero también te estaba pagando lentamente. En el momento, sientes que el mundo se desmorona. Pero meses después, encuentras una vocación que jamás habrías explorado si no hubieras caído. O una relación termina y crees que jamás volverás a amar. Pero en ese espacio vacío, te descubres a ti mismo de una forma que antes no era posible. Y desde ese nuevo lugar, nace una conexión mucho más profunda. Esto no es casualidad, es transformación. Y sucede cuando dejamos de preguntarnos, ¿por qué me pasó esto a mí? Y empezamos a preguntarnos, ¿para qué me está pasando esto? La diferencia es enorme. Una pregunta nos encierra en el dolor. La otra nos abre al crecimiento. ¿Podría ser que algo que hoy te duele, en el futuro sea tu mayor fortaleza? ¿Podría ser que lo que sientes como una pérdida sea en realidad una reorientación? La respuesta no está en el evento, sino en tu disposición a encontrar un nuevo significado, a mirar más allá de la superficie, a confiar en que la vida, aunque a veces parezca dura, también sabe protegernos incluso de lo que no vemos. Y esto es algo que muchas personas que han atravesado crisis profundas entienden muy bien. Porque no se trata de romantizar el sufrimiento, sino de no desperdiciarlo. Toda experiencia puede ser una maestra, si la escuchas con atención neutral y la abrazas con apertura. Y toda herida puede convertirse en un punto de inflexión, si dejas de luchar contra ella. Entonces, la próxima vez que algo se rompa en tu vida, no te preguntes solo cómo sobrevivir. Pregúntate qué pueden hacer de eso, porque las bendiciones no siempre llegan con lazos y sonrisas. A veces, se presentan disfrazadas de pérdidas, de fracasos, de finales. Y reconocerlas requiere coraje, humildad y, sobre todo, atención. En el siguiente capítulo, aprenderás cómo utilizar esta nueva energía, liberada gracias a la aceptación y el cambio de significado, para comenzar a redirigir tu atención hacia lo que realmente deseas crear. Porque no basta con soltar el pasado. También hay que elegir hacia dónde caminar. Capítulo 6. El punto de inflexión. Enfoca,
Dirige, transforma. Ya aceptaste lo que ocurrió. Ya dejaste de pelear con la realidad. Y quizá, incluso, comenzaste a ver el sentido oculto detrás de lo que antes parecía un desastre. Ahora es momento de dar el siguiente gran paso, dirigir tu atención conscientemente hacia lo que deseas crear. Este es el punto de inflexión. Porque mientras tu atención esté atrapada en lo que fue, en lo que falló, en lo que temes que se repita, tu energía seguirá alimentando esa vieja historia. Pero cuando liberas esa atención y eliges dirigirla hacia lo que quieres vivir, comienzas a reescribir tu vida desde el presente. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Porque no se trata simplemente de pensar en positivo o hacer afirmaciones vacías. No es repetir, yo soy abundante, mientras por dentro sientes carencia. No es visualizar éxito mientras tu cuerpo vibra con ansiedad. Es mucho más profundo. Es una coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y hacia donde decides mirar. Entonces, ¿cómo se enfoca la atención de forma transformadora? Primero, desde la calma, desde un estado donde ya no estás huyendo ni resistiendo. Porque si tu deseo nace desde el miedo, si deseas el éxito porque temes fracasar, o deseas amor porque temes estar solo, tu atención sigue polarizada, sigue contaminada por el mismo patrón de carencia. Pero si has llegado al punto de aceptación, si ya no estás luchando contra lo que fue, entonces puedes elegir con libertad. Aquí es donde comienzas a imaginar desde la creación, no desde la urgencia, desde la posibilidad, no desde la desesperación. Y eso cambia todo. Elegir a dónde dirigir tu atención es como cambiar el rumbo de un río. Y lo más maravilloso es que no necesitas saber cómo sucederá todo. No necesitas controlar los detalles. Solo necesitas tener clara la dirección y mantenerte conectado emocionalmente con lo que deseas. ¿Quieres paz? Dirige tu atención hacia aquello que te la ofrece. Momentos de silencio, gratitud, naturaleza, presencia. ¿Quieres prosperidad? Observa con atención todo lo que ya tienes. Cultiva generosidad. Trabaja con intención. ¿Quieres amor auténtico? Sé tú mismo el espacio donde el amor puede florecer, sin exigencia, sin ansiedad. ¿Dónde va tu atención? Florece la realidad. Pero aquí viene el secreto. La atención no es algo que se fuerza, se entrena. Cada vez que te descubras volviendo al miedo, a la preocupación, al recuerdo del pasado, no te castigues. Solo obsérvalo, acepta que tu atención se desvió y vuelve a dirigirla. Una y otra vez, con paciencia, con ternura, como quien entrena un músculo, como quien acompaña a un niño. Esa es la práctica. Ese es el arte. Y poco a poco, lo que antes te definía empieza a soltarse. Las situaciones que antes se repetían dejan de aparecer. No porque mágicamente hayan desaparecido, sino porque ya no estás enfocado en ellas. No les das tu energía, no les das tu atención. Y sin alimento, dejan de crecer. En cambio, empiezan a aparecer nuevas personas, nuevas ideas, nuevas oportunidades. Porque ahora tu atención se volvió fértil, creativa, alineada con tu deseo genuino. Este proceso no se trata de escapar de la realidad, sino de crear una nueva desde adentro hacia afuera. Y cuando lo haces de forma sostenida, algo extraordinario sucede. El mundo comienza a responderte. No porque haya cambiado mágicamente, sino porque tú cambiaste la forma en que te relacionas con él. Este es el punto de inflexión. Has pasado del sufrimiento inconsciente a la creación consciente. Has dejado de reaccionar ante la vida y has comenzado a dirigirla. Y aún hay una última pieza en este viaje,
Recordarte a ti mismo que tú eres el arquitecto, que nadie más tiene el poder de enfocar tu atención, que ese poder siempre ha estado en tus manos. Vamos hacia el último capítulo, donde cerraremos este recorrido con una reflexión profunda sobre tu papel como creador consciente de tu destino. Porque sí, el mundo exterior importa, pero lo que más determina tu camino es lo que eliges ver. Capítulo 7. El cierre revelador. Tú eres el arquitecto. Llegamos al final de este viaje, pero en realidad, lo que termina aquí es solo el comienzo de otro camino. Uno más consciente, uno más tuyo, porque ahora sabes algo que no puedes olvidar. Tu atención no es un detalle menor, es el timón de tu vida, es el pincel con el que pintas, cada día, cada instante, el lienzo de tu realidad. Y lo más poderoso es que, aunque no siempre puedas controlar lo que ocurre fuera, si puedes elegir cómo te relacionas con ello desde dentro. Puedes elegir no alimentar el miedo. Puedes elegir no resistirte al dolor. Puedes elegir soltar la historia del ¿por qué me pasa esto a mí? Y escribir una nueva, más libre, más profunda, más tuya. A veces te van a decir que estás soñando, que estás siendo ingenuo, que la vida no funciona así, que no puedes simplemente cambiar tu realidad con tu atención. Y está bien, no necesitas convencer a nadie, no necesitas demostrar nada, solo necesitas practicar, observarte, sentirte, elegirte, una y otra vez, porque en el fondo, siempre supiste que había algo más, que tu poder no estaba en lo que tienes o en lo que haces, sino en cómo eliges mirar, vivir y responder. Has aprendido que no eres tus pensamientos, ni tus miedos, ni tu pasado, que puedes sentirlo todo, sin ser esclavo de nada. Has descubierto que aceptar no es rendirse, sino sanar, que cada pérdida puede esconder una bendición, que tu atención es la brújula, y tú eres quien decide hacia dónde apunta. Entonces, ahora mírate con otros ojos. Reconócete. Eres más fuerte de lo que creías, más consciente de lo que pensabas, más capaz de transformar tu realidad de lo que jamás imaginaste. Eres el arquitecto, el creador, el observador que moldea la materia. Y no estás solo. Cada vez que eliges con atención, estás sembrando algo en el mundo. Estás contribuyendo al despertar de una realidad más luminosa, más humana, más auténtica. Así que sigue caminando, con intención, con presencia, con confianza, porque lo mejor no está en lo que viene, sino en cómo decides recibirlo. Gracias por estar aquí, por haberte regalado este tiempo para mirar hacia adentro, por haber escuchado con el corazón. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Tal vez alguien más lo necesite. Y si quieres seguir explorando este camino, recuerda que siempre puedes volver a este espacio. Aquí, donde la atención se convierte en posibilidad. Porque cuando eliges conscientemente, el mundo entero comienza a responderte. Nos vemos pronto. Hasta entonces, sigue creando, sigue eligiendo y sobre todo, sigue despertando.